Buenas tardes. Hay numerosas preguntas que se dirigen acá a este sistema de Altamira Responde, que tienen que ver con la crisis bancaria, que tienen que ver con la guerra, pero que reflejan que quienes formulan esas preguntas no han leído casi nada de los numerosos artículos que hemos escrito sobre el tema. Entonces, en primer lugar, los invito a que lean esos artículos en politicobrera.com y con la lectura de esos artículos entremos en una discusión sobre los planteamientos que hay allí. Dicho esto, quiero detenerme en una inquietud que prácticamente nunca fue tan numerosa a la hora de responder en este programa. Se refiere al flagelo del narcotráfico. Entonces hay muchos planteamientos. ¿Qué hacemos frente a las movilizaciones de las barriadas contra el menudeo de drogas? ¿Cómo estamos enfrentando la posibilidad de una militarización de la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué salida debe imponer el pueblo argentino a la hora de asesinatos? Bueno, otras más preguntas, ¿no? Alejandro, Fernando de Cava, Juan Martín, de Pablo. Son numerosas preguntas. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser ante todo una lucha nacional, no puede ser una lucha de barrios, una lucha del Estado contra el narcotráfico. No solo tiene que ser una lucha de conjunto nacional, sino que debiera ser una lucha internacional, porque el fenómeno del narcotráfico es internacional. Naturalmente, el problema que está acá es que el Estado nacional y los estados internos, los estados extranjeros, están todos asociados con el narcotráfico, de una u otra manera, algunos alentándolo abiertamente, otros llegando a acuerdos parciales para que no entre en un desborde, pero tienen que comprender que el narcotráfico, como otras formas infames de comercio capitalista, por ejemplo, la trata de personas, la trata de mujeres, la trata de niños, es funcional a una situación de crisis del sistema capitalista. Porque ustedes habrán visto esta última semana ríos de dinero, ríos y ríos de dinero que han sido volcados para rescatar bancos. De alguna manera el dinero del narcotráfico sirve, una vez lavado, una vez colocado en blanco, para alimentar un sistema bancario que está completamente quebrado por todas sus costuras. Y esto es lo que efectivamente ha ocurrido. En una ocasión, Wells Fargo fue multado en Estados Unidos por haber hecho negocios con el narcotráfico, recibido depósitos del orden de los 300.000 millones de dólares. Es decir, está completamente penetrado. Y si en algunos casos no está penetrado en forma más o menos oficial, es a través de los paraísos fiscales, donde no hay ninguna clase de control. Viniendo a nuestro país, gran parte de la construcción inmobiliaria enorme que ha habido en el puerto de Rosario y en otros lugares similares dentro de la provincia de Santa Fe, no fueron solamente financiados con los excedentes de ingresos que ha producido el negocio de la soja, sino que ha sido el gran canal de inversión de dinero sucio por parte del narcotráfico. Es decir, está metido en todos los poros del aparato del Estado. Una anécdota: un excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México, una vez retirado, viajó a California con su mujer. En un momento determinado, al querer volver a México, la DEA lo detuvo para iniciar un juicio. Es decir, que tenían las pruebas de que el comandante en jefe de la Fuerza Armada de México tenía tranza con el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le dijo claramente a Estados Unidos que si este comandante en jefe seguía un día más preso, rompía no solo todas las relaciones diplomáticas, sino que iba a atacar negocios vitales de Estados Unidos en México. En 48 horas el gobierno norteamericano lo liberó a este hombre y este hombre volvió a México. Está en la estructura de la sociedad capitalista, repodrido.
Por eso es una confrontación sistémica del socialismo con la cuestión del narcotráfico. Es contra el capitalismo. Mientras haya capitalismo, esto no se va a poder manejar, no se va a poder controlar, y afirmaciones tales como que si se libera el comercio del narcotráfico, se transforma en un comercio común como cualquier otro, esto terminaría, es completamente falso, porque el negocio de la droga produce ganancias extraordinarias de cualquier manera. Para dar un ejemplo, Uruguay estatizó la producción, como quieren muchos libertarios de izquierda de la Argentina. Y en este momento, el primer comando de Brasil, que maneja grandes estructuras en América del Sur en materia de narcotráfico, está completamente instalado en Uruguay, cosa que no ocurría en el pasado. De manera que esta liberación no conduce a nada. Vamos a algo peor. Ha crecido muchísimo, una escala fenomenal, en las muertes por el consumo de fentanilo. Son drogas que se mezclan con otras drogas, vienen en cierto modo, como es que decíamos, empaquetadas, y el tiempo de asistencia del socorro sanitario es superior al tiempo en que produce la muerte de las personas. Y esto es una consecuencia de un conjunto de factores. Por ejemplo, ataca brutalmente a la clase obrera porque la clase obrera vive aplastada por la explotación laboral. Y esta explotación laboral y sus angustias, etcétera, crea un mercado para estas drogas sintéticas y que se expanden. Y las producen oficialmente los laboratorios norteamericanos. No están producidas bajo ninguna forma clandestina. Entonces esto lleva a una confrontación con el sistema capitalista, claramente. Ahora, ¿qué se debe hacer? Para saber lo que se debe hacer, nos tenemos que inspirar simplemente en los que hicieron nuestros tatarabuelos cuando construyeron el socialismo, que comprendiendo que el objetivo de la alcoholización, el objetivo de las drogas, etcétera, es embrutecer a la clase trabajadora y privarla de los elementos conscientes de una lucha contra el capital, libraron gigantescas campañas contra el consumo de bebidas alcohólicas, del tabaco, etcétera, etcétera, y obtuvieron grandes avances y permitieron organizar a esas masas. Entonces, al organizarlas, cerraron toda la brecha popular a la penetración de círculos como los que hoy son los del narcotráfico. Es decir, es un factor de reagrupamiento. Pero en Argentina, la burocracia sindical, la izquierda en su mayor parte, por ejemplo, creo que la totalidad de los partidos del FITU, alientan el consumo de drogas como un espacio recreativo. Es decir, que en cierto modo conciben la felicidad humana dentro del capitalismo si uno, se alucina de alguna manera, moderadamente, etcétera, etcétera, con las drogas. No existe el consumo moderado de droga, porque siempre plantea el peligro de que los problemas que se pretende solucionar con una dosis de consumo, como no dejan de existir y se hacen cada vez más graves, reclaman dosis de consumo superior. Es decir, hay que librar una lucha contra el consumo de drogas de nuestra juventud, en los barrios, a través de aquellas sociedades vecinales dispuestas a esta lucha, a través de sindicatos clasistas allí donde existan, por pequeños que sean, y que estén dispuestos o que entiendan que una parte de la actividad sindical es preservar la salud de la juventud trabajadora, su capacidad de lucha, su cohesión. Esto es absolutamente fundamental. Y en esto que es fundamental, como vuelvo a decir, en el seno de la clase obrera, por parte de una cierta izquierda, por parte de la burocracia sindical, por parte de un libertarismo populista en algunos sectores del peronismo, no, ocurre lo contrario. No hay nadie combatiendo el consumo de drogas.
A lo sumo lo hará algún cura bien intencionado en los barrios. Y en ese caso tenemos que hacer una alianza con los curas, que obviamente querrán reemplazar un opio por otro opio, pero en la lucha contra el consumo de droga estamos dispuestos a hacer una alianza con el opio de la religión contra el opio de la cocaína, del paco y de todas las drogas que envenenan a nuestra juventud. Porque cuando eso ocurra, nuestros jóvenes tendrán la lucidez para entender que la religión y la salvación en el otro mundo no es una respuesta a los dramas de la vida cotidiana, no es una respuesta al afán de vivir que debe tener cada individuo y que tiene cada individuo por el solo hecho de haber puesto los pies en esta tierra.